Amigos, un gusto saludarlos nuevamente en este clip de la serie Dame 10 minutos y te explico. Sabemos de la importancia de mantener un centro de datos trabajando en óptimas condiciones. En otro de nuestros clips mencionamos la problemática tan grande de no tener el control del ambiente en el cual se encuentra el data center. Hoy toca el turno para hablar sobre una de las soluciones que está revolucionando el monitoreo ambiental en los centros de datos. Hoy nos acompañará el ingeniero Eric Carmona, especialista de Panduit en centros de datos, quien nos explicará de una manera muy clara sobre esta solución. Iniciamos. Hola Eric, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. A ver, hoy en día se escucha sobre soluciones que ayudan a optimizar el funcionamiento y evitar riesgos en los centros de datos de las empresas. Estarás de acuerdo como especialista en que es muy importante frenar los problemas a los que se enfrentan, por ejemplo, un director de tecnologías de la información si pierde el control del suministro eléctrico o algún parámetro del centro de datos. Y que esto puede generar un colapso en la operación del data center, incluso repercutir en pérdidas de empleo. Y yo sé que Panduit como fabricante y Amico como proveedor certificado nos traen la solución de SynapSense. ¿Nos puedes explicar qué hace SynapSense? Hola Connie, gracias por la invitación. Claro, si recuerdas en el capítulo anterior, platicamos sobre la parte de Smart Zone, en la cual hablamos de todo el monitoreo de condiciones que encontramos de infraestructura, energía, assets y ambiental. Pero hay lugares donde necesitamos poder monitorear un poco más a detalle la parte ambiental, en especial en centros de datos que ya son muy grandes o que tienen mucha carga. Synapsense es una solución diseñada para atacar precisamente este problema en la parte ambiental y que nosotros podamos monitorear esas condiciones como un fluido en un centro de datos o cuartos de telecomunicaciones. ¿Me estás diciendo entonces que SynapSense puede hacerse cargo de la temperatura ambiental de cada uno de estos cuartos? Es correcto, tanto temperatura como humedad. Pero a ver, cuando dices eso, yo puedo pensar no solamente que están mejorando la temperatura en sí del espacio, sino también pueden controlar toda la energía que se está utilizando y eso se puede traducir incluso en un ahorro. No es como tal la energía que están controlando el funcionamiento de nuestras unidades de enfriamiento. Que sería un crack o un CRAB. Ahí te voy a platicar un poco más a detalle cómo hacemos ese control y eso nos va a generar ahorros de energía. De hecho, lo que más consume energía en un centro de datos es muchas veces los equipos de enfriamiento. Si se acuerdan del capítulo anterior, hablábamos de watt consumido, watt que tenemos que enfriar. Exactamente. Entonces es ahí donde viene mucho el gasto, porque cuando tú estás enfriando en un centro de datos, pues no como tal estás enfriando solamente ese equipo, sino que tienes que enfriar toda una zona. Entonces se tiende a ser mucho más alto en la parte de enfriamiento. Pero en este caso estamos logrando reducir ese gasto. Exacto, y ahí es donde vienen los grandes ahorros. De hecho, tan solo porque ustedes bajen la velocidad de sus ventiladores, por ejemplo, en su unidad de enfriamiento, es que se puede generar un ahorro del 50% teniéndolo bien controlado. Pero todo aquello que tú no puedes controlar, bueno, más bien que no puedes medir, no lo puedes controlar y por ende no puedes optimizarlo. Oye, suena casi increíble que pueda controlarlo. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, Connie, lo padre de Synapsense es que es una solución no invasiva. De hecho, no venía preparado, pero aquí traigo uno de los sensores para que lo observen. Es muy pequeño, es muy accesible, fácil para que lo puedas ver. Este tipo de sensores es muy invasivo, como lo comentábamos, es una solución totalmente inalámbrica. Entonces tú puedes colocar diferentes configuraciones, 3 sensores al frente y uno atrás, que es una de mis preferidas, porque te permite que tú monitores la temperatura de donde está saliendo, en medio y arriba, para verificar que no haya pasos de energía de aire de hacia atrás, hacia adelante o viceversa,
y la temperatura que está saliendo de tu gabinete. Atrás solo necesitas uno porque el aire caliente siempre sube. Estos sensores, cuando se conectan entre ellos en un mesh. Entonces puedes tener con un solo gateway una extensión de hasta 200 gabinetes o mucho más, porque entre ellos se van a ir comunicando. Es una solución muy padre gracias a eso. La batería les dura 5 años, entonces no se tienen que estar preocupando por qué hago, cómo lo cambio. Y luego también usa baterías relativamente sencillas, baterías AA de litio. Entonces es algo que puedes ir a un office, a una papelería de tu comunidad y se la cambias. Presionas el botoncito y vuelve a funcionar y conectarse de una manera muy sencilla. Ahora, algo muy padre de esta solución también es que tiene un algoritmo de patentado de bandwidth, en el cual, como lo hemos comentado, ve la temperatura como un fluido y genera un CFD en tiempo real, que es un Computerized Fluid Dynamics. Entonces va a poder visualizarlo como en un mapa de calor, cómo se está dirigiendo el aire, si tienes recirculación, si se está yendo hacia de regreso a tus manejadoras, y también te monitorea la parte de humedad. Aquí seguramente viene la pregunta de varios de nuestros oyentes, va a ser, oye, yo tengo un crack o un crab. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Un crack funciona es el más utilizado en toda Latinoamérica, que es a través de compresores, como el aire que llegas a tener en tu casa, un aire de confort, ¿no? Funciona a través de compresores, se intercambia a través de un gas, eso los podemos controlar. La manera en la cual hace el sistema es que va a variar el ciclo de los compresores. Entonces, en lugar de que esté siempre prendido, lo va a ir prendiendo y apagando. De acuerdo a cómo está tomando lectura. Exactamente. Entonces, watt que consume, watt que debo de tener. A una hora pico, por ejemplo, a mediodía se conecta toda la gente a tu centro de datos, va a subir el consumo de energía, dice, sube el aire. A lo mejor a las 6 de la tarde salen todos de la oficina, se baja el consumo y entonces baja el aire. Entonces ahí viene un ahorro muy importante. Luego viene la parte de los unidades de CRAN que funcionan a través de agua. La manera en la cual los controlamos es variando la velocidad de los ventiladores. Entonces ahí tan solo con que tú bajes los ventiladores un 30, 40, 50% estás generando un 80% de ahorro de energía. Entonces es una solución que ha llegado a innovar, es algo que les va a gustar mucho a la gente de infraestructura porque se dejan de preocupar de, como nosotros decimos, pasar a manómetro a medir cómo está la temperatura. Claro. A ver, la verdad es que suena increíble, pero una pregunta más. ¿Solamente pueden controlar eso? ¿Solamente se encarga de la temperatura o qué otras cosas pueden medir y checar? Ok, en la parte de controlar, efectivamente solo es la parte de temperatura que controla a través de tus unidades de enfriamiento. La gran mayoría de marcas las podemos controlar, entonces no es algo así como, tiene que ser esta marca, exacto. Y las condiciones adicionales que podemos monitorear, al igual que en SmartZone, es a través de SNMP, enfocado en la parte de energía. Ahí solamente es la parte de monitoreo. Pero nos dan muchísima información, un registro completo de cómo se está manejando la energía. Es correcto, de hecho podemos llegar a conocer el factor PUE de nuestro centro de datos, que esto nos permite medir la eficiencia energética que tenemos en el centro de datos. Los grandes centros de datos que ustedes conocen como Google, etcétera, ellos monitorean su PUE para saber qué tan eficiente es nuestro centro de datos. Excelente solución, es lo más completo del mercado y seguramente es una solución que, como bien mencionaste, se paga sola a lo largo del tiempo debido a los ahorros que esta genera al final, ¿no? Muchísimas gracias, Eric, por participar hoy con nosotros. Gracias, Connie, y no se olviden, nuestro partner Amico está certificado en SmartZone y SynapSense, especialistas en esta parte de infraestructura, y también nos pueden contactar a Bandwidth para que los apoyemos. Gracias. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Recuerden que estamos a sus órdenes en los correos que aparecen en pantalla. Y nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Dame 10 minutos y te explico. Hasta entonces.